El sol se oculta por las nubes, empiezan a haber relámpagos, a haber truenos, y de un momento de pasar de un paisaje despejado, hermoso, soleado, ahora tenemos lluvia, tormenta, tenemos truenos, y empezamos a ver olas, y el mar empieza a embravecerse, y empieza a crecer la marea. Ahora estamos en medio de una tormenta. Ya ese crucero, con este panorama, se vuelve algo difícil. Y estamos ahora atravesando en medio de una tormenta. Olas muy grandes que superan los 3, 5 metros. Y el barco está ahí navegando continuamente. Y luego de estar algunos días o algún tiempo en esta situación, nos damos cuenta que ya después de la tormenta, como se dice, viene la calma, ¿cierto? Y ya después pasa todo este oleaje, pasa toda esta nubosidad y nuevamente el cielo se vuelve a despejar. Nuevamente vemos el sol brillar, nuevamente vemos todo lo que es los paisajes y varias cosas alrededor nuestro. ¿Y qué pasa con esto? Con esto básicamente, con esta metáfora que yo les estoy ilustrando, para que lo imaginemos, o si tal vez algunos hemos pasado por esto que yo les describí, pensemos en 3 etapas o temporadas o estaciones, como ustedes le quieran poner, que nosotros experimentamos en la vida. La vida se asimila de alguna manera a ese barco. A veces estamos, yo la llamé a esa primera etapa la normalidad. Estamos con aguas tranquilas, el sol despejado. Tenemos una vida tranquila, las cosas van bien, tenemos empleo, tenemos salud, tenemos una estabilidad familiar, tenemos una estabilidad sentimental, emocional. La iglesia, los hermanos, las cosas van bien. El trabajo hay buena armonía, hay buenos ingresos o hay posibilidad de crecimiento. Las cosas están saliendo bien y esa es la vida normal. Así es como vamos por el crucero navegando con esa normalidad. Luego hay una segunda época que es la que les describía en la metáfora, la tormenta. Todo cambia, las cosas empiezan a cambiar. Viene una crisis, viene una calamidad, viene una enfermedad, pérdida de trabajo, problemas en el matrimonio, tal vez incluso una separación. Vienen situaciones en las que empezamos a sufrir, empezamos a lamentarnos y empezamos a vivir cosas difíciles a nuestra vida. Problemas familiares, problemas con la pareja, problemas con los hijos, un hijo rebelde, un hijo descarriado, una pareja insensible que no me escucha, tantas situaciones que nos golpean en la vida. Y viene esta época de tormenta, nos sentimos desorientados, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar, no sabemos cómo enfrentar estas situaciones. Y sin embargo, a pesar de esto, luego, después de un tiempo, a veces nos parece eterno estar en esta segunda etapa, en la tormenta. Después de esto, nuevamente vuelve la calma, ¿cierto? Vuelve la normalidad, vuelve la tranquilidad. Hay un nuevo sentido de orientación en nuestras vidas. Y con esto en mente, lo que ahora quiero mostrarles es que pensemos que cuando estamos en estas situaciones, cuando estamos pasando por la etapa de la tormenta, por lo general a nuestro alrededor, nuestros hermanos, las personas que son creyentes, que están en la fe, nuestros líderes, por lo general en esos momentos hay un patrón común en la gran mayoría de iglesias y es que por lo general buscamos dar una respuesta positiva a estas situaciones, ¿verdad? La mayoría de veces, ok, ¿estás triste? Bueno, hermano, busca orar, acercarte al Señor, bueno, vamos a animarte, vamos a apoyarte. Y claro, ahí pues tenemos esa respuesta habitual. Entonces, en el primer punto de nuestra enseñanza, yo le coloqué ahí, solo hay una respuesta aceptable, y eso es con lo que quiero empezar después de esta introducción. Solo hay una respuesta aceptable, y es bueno que pensemos en esto por un momento, ¿sí? Y es lo que se nos ha enseñado, como les decía, que debemos responder positivamente. Entonces, ahí ustedes van a ir mirando en la presentación algunas cosas que he ido destacando. Entonces, como les decía hace un momento, la respuesta habitual que tenemos en la mayoría de situaciones, si no es que en todas, es que en todo momento se nos dice agradezcamos a Dios sin importar cuál sea nuestra situación. Queremos siempre estar agradecidos.
Y claro, eso es cierto, eso es indiscutible, debemos estar agradecidos, pero no siempre debe ser la única respuesta, la única, ojo. Ahora, en la siguiente pongo, no quiero rechazar este tipo de respuesta, creo que en cierto modo es loable, y hay situaciones en las que quienes han pronunciado tales palabras lo han hecho de corazón, y hasta nosotros lo hacemos. Cuando vemos que alguien se nos acerca y están pasando por una situación difícil, de corazón le decimos esto. Pero es preocupante cuando se convierte en la única respuesta que conocemos, como si la única respuesta que glorificara a Dios fuera la positiva. Tenemos que tener en cuenta esto, porque vamos a irlo mirando a lo largo de la enseñanza. Del mismo modo, ahí nos damos cuenta en la siguiente imagen, nosotros debemos buscar, hermanos, en lo posible, pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, y esa sabiduría, como nosotros lo entendemos, debemos buscarla siempre en la palabra de Dios. Y por eso les decía hace un momento que los salmos de lamento son una maravillosa herramienta que Dios ha dejado para enfrentar estas situaciones. Ahora, si la iglesia no aprende a vivir con tristeza, quebrantamiento y cuestionamiento, no aprenderá a responder cuando ocurran acontecimientos trágicos. Lo que tenemos que aprender es que está bien estar tristes, rotos y solos cuando pasamos por situaciones difíciles. ¿A qué voy con esto? Por lo general, a veces se nos coarta, o hay una coacción más bien, de que no deberíamos llegar a pronunciar cuestionamientos hacia Dios o hacia las situaciones que estamos pasando. Y los salmos, que ahorita vamos a ir mirando, algunos pasajes, nos muestran lo contrario. Y claro, hay una transición y vamos a ver esas tres etapas que yo les decía al comienzo: la normalidad, la tormenta y la vuelta a la calma o vuelta a la normalidad, cómo se ven en los salmos y cómo Dios en medio está siempre actuando en medio de estas situaciones. Entonces es bueno y es necesario aprender a estar o de alguna manera que nosotros aprendamos cómo enfrentar estas situaciones, porque de lo contrario, cuando vengan estas situaciones nos van a golpear y si estamos con una inmadurez emocional, no vamos a saber qué hacer y vamos a tomar pésimas decisiones que nos van a llevar a cambiar o incluso a empeorar la situación que estamos nosotros enfrentando. Un segundo punto, ahí miremos los tiempos aceptables de la vida. Y aquí con esto, ¿a qué me refiero? Pues básicamente lo que estoy mencionando es que por lo general hay dos tipos de tiempos que como seres humanos vemos, ¿no? Los tiempos de celebración y los tiempos de luto. Entonces, el primero es justamente el tiempo de celebración. Y en este tiempo, cuando vivimos momentos en los que Dios ha obrado en nuestras vidas, o ha respondido una oración, o ha hecho un milagro en un tema de salud, o en una situación económica o familiar o cualquiera sea, claro, por lo general nuestra reacción es de felicidad, de celebración, de alegría, ¿sí? Y estamos agradecidos con Dios por la forma poderosa en que Él obra. Y decimos cosas como que Dios es bueno todo el tiempo en esos momentos, y amén, y qué bueno. Pero también vamos a ver ahorita cómo los salmistas nos muestran que en los momentos de luto o de tristeza o de sufrimiento también podemos glorificar a Dios. Vemos un ejemplo breve, Salmo 116, ahí en pantalla, y los que tengan sus Biblias pueden ir buscando, Salmo 116. Y vamos a ver versículo 1 y 2 ahí de este salmo. Miremos cómo el salmista expresa varias cosas acá. Salmo 116, 1 y 2. Ahí en pantalla les aparece también. Dice en la NBLA. Vamos a estar en el libro de Salmos también y en otros pasajes, pero vamos a ir por ahora. Salmo 16, 1 y 2. Amo al Señor
porque oye mi voz y mis súplicas, porque a mí ha inclinado su oído. Por tanto, le invocaré mientras yo viva. Y ahora miremos versículos 17 y 19, ahí en la siguiente imagen también. Dice, ahí más abajito, te ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. Al Señor cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya, dice acá el salmista. Y los israelitas tenían por tradición que cuando Dios escuchaba sus súplicas, sus oraciones, ellos iban al templo y daban una ofrenda de acción de gracias. Esto también fue impuesto o mandado por Dios. Y esto se le conoce como la Todá, T-O-D-A-H, la Todá. Y básicamente era una celebración en la que se ofrecía un animal ahí en el templo y luego este se devolvía al oferente. Se cocinaba la carne y se invitaba a la familia de quienes iban a ofrecer la ofrenda, el animal, y celebraban, hacían una fiesta en ese momento. Todos celebraban la bondad del Señor. Entonces ahí vemos en este salmo cómo había ese tiempo de celebración. Un segundo tiempo, y ahí seguimos avanzando en la imagen, es el tiempo de luto o de pérdida. Vamos a ir al Salmo 44, 1 y 2. Mientras tanto, vayan buscando Salmo 44, 1 y 2. 1 y 4, perdón. Salmo 44, 1 al 4. Y este tiempo de luto y pérdida es un tiempo inevitable. Ahí es cuando la vida se vuelve oscura. Estamos pasando por la tormenta, en la metáfora que les decía cuando vamos navegando por el barco. Y ahí el corazón se encoge, nuestra alegría desaparece y la oscuridad empieza a nublar nuestro corazón. Nuestros ojos se empiezan a nublar. Y esto ocurría algo similar con el pueblo de Dios. Ahí en el Salmo 44, 1 al 4, miren este tipo de oración que se conoce como lamento comunitario. Había un lamento por parte de todo el pueblo cuando ocurrían estas situaciones. Dice el versículo 1, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste fuera a las naciones, pero a ellos los plantaste. Afligiste a los pueblos, pero a ellos los hiciste crecer. Pues no fue por su espada que tomaron posesión de la tierra, ni fue su brazo el que los salvó, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu presencia, porque te complaciste en ellos. Tú eres mi rey, oh Dios, manda victorias a Jacob. Miren cómo el salmista hace un recuento, ¿no? Hace una remembranza de esas épocas en que Dios los liberó. Dios ganó las batallas por ellos. Y luego, vamos al versículo 11, 9 al 11. 9 al 11, miren esta transición que hay. O sea, el pueblo aparece, aquí está alabando a Dios, lo está engrandeciendo. Pero en el versículo 9 al 11 hay un cambio, hay un giro. Miren lo que dice ahí en la siguiente imagen. Sin embargo, tú nos has rechazado y nos has confundido, y nos sales con nuestros ejércitos, nos haces retroceder ante el adversario, y a los que nos aborrecen tomaron botín para sí. Nos entregas como ovejas para ser devorados, y nos has esparcido entre las naciones. Claro, esto venía como consecuencia de la desobediencia del pueblo de Israel, por supuesto. No era que de un momento a otro, pues como de una forma inocente, ellos ahí iban súper bien, eran súper obedientes, como que Dios se olvidó de ellos y ya. No, obviamente hay unas acciones causales previas, pero a lo que quiero ir es que hay una expresión de el sentimiento que ellos tienen de cómo Dios los ha abandonado, ¿sí? Y podemos ver lo diferente que era la respuesta del pueblo de Dios cuando ocurre un desastre o una calamidad. Y esto golpeaba pues a la comunidad. Y miren que en ese momento ellos no se sentían obligados a dar gracias ni a celebrar, claramente, sino que la respuesta de ellos se limitaba a lamentarse,
a expresar ese sentimiento de tristeza, de abandono, de dolor, de sufrimiento, de miseria. Y el pueblo de Dios sabía lamentarse. Eso era un lamento comunitario. Es más, habían rituales que los israelitas practicaban cuando había tiempos de calamidad. Ellos se vestían con otra ropa, se ponían ceniza en la cabeza, algunos arrancaban sus cabellos, en los hombres el pelo de sus barbas también lo arrancaban, y eso era una señal de que ellos estaban atravesando un profundo duelo. Había ese momento de lamento. Entonces nos damos cuenta que el pueblo expresaba esto. Ahora, el problema de nuestra respuesta hoy es que ni siquiera a veces nosotros sabemos cómo lamentarnos, y mucho menos tenemos como, no sé si podríamos llamarlo rituales o formas o maneras en que nosotros reaccionemos ante el duelo o ante el sufrimiento o la calamidad. A veces no lo sabemos tomar, ¿sí? Y nos encontramos muy desorientados. Y aquí hago una pregunta. Tenemos una forma, tanto como iglesia, o sea, a nivel comunitario, y también individualmente, en la que afrontamos el duelo, la pérdida, el sufrimiento o la calamidad. Es bueno que nos preguntemos esto y reflexionemos para que a través de las Escrituras podamos ver esas enseñanzas de cómo nosotros podemos enfrentar esos momentos. Un tercer punto, ahora vamos a ver un ejemplo maravilloso. Siempre nuestro máximo ejemplo y estándar va a ser Cristo nuestro Señor. El tercer punto es: el Hijo de Dios estaba triste. Y vamos a ver aquí algunos pasajes, ahí sí nos vamos a ir al Nuevo Testamento, en los Evangelios, y vamos a ver varios pasajes donde vamos a ver cómo el Hijo de Dios, Jesús, también experimentó y expresó todas estas emociones. Lucas 10:21, vamos a leer ahí en primer lugar. Mire cómo Jesús expresaba alegría, regocijo. Dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Entonces, miren ese regocijo de Jesús. ¿Y esto en qué momento ocurre? Ocurre cuando Jesús comisionó a los 70 para que fueran a predicar el Evangelio, a expulsar demonios, a hacer prodigios y señales. ¿Recuerdan ese pasaje en los Evangelios, esa historia? Cuando Jesús comisiona a los 70, ellos regresan y le dan un informe a Jesús de esto que hicieron. Y esta es la reacción de Jesús. Él se regocija mucho, dice al menos en esta versión. Entonces, acá vemos a Jesús lleno de alegría. ¡Qué hermoso! Luego, también hay momentos que Jesús estaba triste. Vamos a leer Mateo 26, 37 y 38. Esto ya lo he mencionado en otras ocasiones, pero simplemente lo voy a leer para aquellos que tal vez no lo recuerden. Dice: y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Entonces aquí vemos a Jesús en Getsemaní, horas antes de que fuera arrestado, y cómo él expresó este sufrimiento de tristeza, de angustia, de aflicción. Ahora, por lo general, los psicólogos nos dicen que las personas tienen una amplia gama de emociones. Nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de sentirnos alegres, tristes, enfadados, furiosos, deprimidos, temerosos, asombrados. Hay una gama muy grande de emociones. Pero los seres humanos no nos estancamos en una sola emoción. Siempre a lo largo de la vida y en las diferentes situaciones que estemos viviendo, las vamos expresando. Y vamos a ver varios pasajes ahí. Les invito a que vayan tomando la referencia bíblica. Yo los voy a ir leyendo.
donde vamos a ver algunas emociones que Jesús expresaba, ¿vale? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo Jesús derramó lágrimas. Lucas 19:41, para que vayan tomando nota. Lucas 19:41. Cuando Jesús se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella. Y ahí se está refiriendo a Jerusalén, ¿cierto? Cómo ellos mataban a los profetas, cómo rechazaron al Mesías, cómo fueron duros con el Mesías, incrédulos, y Jesús lloró al ver la incredulidad y la dureza de esta ciudad. Otra emoción que Jesús expresa es, él se enfadó también. Marcos 3:5. Vemos cómo Jesús se enfadó. Dice Marcos 3:5, y mirando con enojo a los que lo rodeaban, y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y su mano quedó sana. Ahí está el inicio del ministerio de Jesús. Alrededor de él hay muchas personas, fariseos, líderes religiosos, saduceos, escribas, y Jesús se entristece por esto. Se enfada por esto. A Jesús acá los mira con enojo y se entristece también. Expresa aquí las dos emociones, enojo y tristeza, por ver la dureza del corazón de estos hombres. También podemos ver en Mateo 17:17 la frustración de Jesús, otra emoción que él expresa. Mateo 17:17 dice, Jesús respondió, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Y aquí también está expresando esa frustración de parte del Señor Jesús. Y es interesante ver esto porque ahí vemos que él está sanando a un muchacho epiléptico y hay una multitud se le acerca a Jesús, ¿cierto? Y luego este hombre se le acerca arrodillándose, pidiéndole que tenga misericordia de él. Y bueno, el papá de este muchacho le dice que él es epiléptico y que lo sane, que sufre muchos ataques, y los discípulos se lo traen y los discípulos le dicen a Jesús, no pudimos curarlo, no pudimos curar a este muchacho epiléptico. Entonces ahí es cuando Jesús responde, esta generación es incrédula y es perversa. Había frustración en Jesús porque los discípulos no pudieron sanar a este muchacho. Marcos 8:21, también vemos cómo la emoción de la frustración de Jesús se expresa. Dice, entonces le dijo, ¿aún no entienden? Y aquí está también otra vez Jesús expresando esa frustración en cuanto al milagro que ocurrió con el ciego en Betsaida. Entonces, bueno, eso es otro contexto, pero pues no me quiero alargar un poco para poder seguir avanzando. Otra emoción de Jesús, él sintió compasión. Lucas 7:13, pueden anotarlo ahí y vamos a leerlo en pantalla. Sintió compasión. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y dijo, no llores. Y aquí vemos también a Jesús cómo resucitó al hijo de la viuda de Naín. Entonces Jesús expresa su compasión y eso es algo muy lindo de parte de nuestro Señor. Otra emoción que vemos es asombro y admiración. Marcos 6:6. Vemos el asombro y admiración de Jesús. Dice, estaba maravillado de la incredulidad de ellos y recorrían las aldeas de alrededor enseñando. Y Lucas 7:9 dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que lo seguía, les digo que aún ni en Israel he hallado una fe tan grande. Y ahí se estaba refiriendo al, creo que era un alto rango romano, creo que era el centurión, que simplemente le dijo a Jesús, con solo que tú pronuncies tu palabra, Señor, mi criado será sano. Entonces, y este hombre le da el contexto, le dice, yo soy un militar, tengo hombres a mi disposición
y yo solamente con que dé una palabra, yo digo y se hace. Y tenía tanta fe este hombre en que Jesús le dice a él, en que este hombre le dice a Jesús, con solo una palabra que tú digas que se sane, mi criado será sanado. Entonces vemos, hay muchos más pasajes, pero ahí vemos todas las emociones que Jesús expresó. Y eso muestra la humanidad de Jesús, que él fue totalmente hombre o plenamente hombre. ¿Sí? Claramente Jesús es Dios también, o la manera en que lo dicen los teólogos es que es Dios hombre, pero vemos acá toda esta serie de emociones de parte de Jesús en su humanidad. Y es bueno que nos identifiquemos con algunas de ellas. Hemos vivido también frustración, asombro, admiración, nos hemos enojado, hemos sentido tristeza, hemos sentido mucha alegría, mucho regocijo. Entonces, qué bonito cómo la Biblia nos muestra eso. Y ya para ir entrando a la recta final, vamos a ver el cuarto punto. ¿Cómo reaccionamos cuando entonces la tristeza nos golpea? ¿Cómo reaccionamos cuando la tristeza, la calamidad, la tormenta llega a nuestra vida? Y vamos a ver acá los salmos, que como les decía, son un maravilloso ejemplo y guía para mirar cómo nosotros podemos afrontar estas situaciones. Vamos a ver a David primero en el Salmo 31:10. Mire que David no se avergonzaba de confesar lo que vamos a leer. Salmo 31:10 dice: la vida se me va en angustias y los años en lamentos. La tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando, dice David. ¿Qué tal alguno de nosotros con una situación que estemos viviendo? ¿Por qué no expresar lo que David está, como David lo hace? ¿Por qué lo limitamos? ¿Por qué nos restringimos a hacerlo? Y en medio de esa tristeza, también vamos a ver otra expresión de David en el Salmo 13:2. Salmo 13:2, mire lo que dice David. ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Claro, a veces decimos, bueno, pues, pero ese era el rey David, era un hombre escogido de Dios, él era quien iba a gobernar la nación de Israel, Dios lo llamó, él fue un hombre conforme a su corazón de Dios. No, yo estoy muy lejos de David. Pero, ¿sabes? No se trata de eso, sino es ver que David y los salmistas tenían una relación muy profunda con Dios. Y era tan estrecha su relación, era tan íntima, que ellos no temían decirle a Dios sus emociones negativas. Ellos no tenían miedo de expresarle a Dios: Señor, estoy angustiado y estoy sufriendo todos los días en mi corazón. No sé hasta cuándo voy a aguantar esto. No lo sé. Y si nosotros, en algún momento de nuestras vidas, u hoy, alguno, estamos pasando por una situación así, es bueno que acudamos a estos versículos y en oración podamos decirle a Dios algo similar. Recuerden que yo les dije que los salmos de lamento en la vez pasada son una forma de orar a Dios con ellos. Son palabras que Dios permitió que quedaran registradas para expresar nuestras emociones en esos momentos, porque a veces no sabemos cómo expresarlas. Tal vez no se nos enseñó desde pequeños a expresar nuestras emociones, a canalizarlas. Y en ese sentido, si no tenemos las palabras, si no sabemos qué decir, estos pasajes nos pueden servir de guía para hacerlo en esos momentos. Y también incluso, recuerdo tanto que los primeros años que yo vine a Bogotá, había un sentimiento de mucha soledad que yo experimentaba. Y esto incluso, cuando nos sentimos muy solos, los salmos también nos dan una guía. Mira lo que dice el Salmo 102, versículo 7. Salmo 102, 7. Dice: no logro conciliar el sueño, parezco ave solitaria sobre el tejado. Interesante, ¿no? Se siente muy solo el salmista y hace ahí un símil con una ave solitaria. Y pues pensemos en un momento en esa imagen. No sé si ustedes a veces van y ven esas aves que incluso tienen un nido y están solas,
Algo así expresaba ese sentimiento de soledad el salmista. Y también los sociólogos nos dicen que por lo general el número de ancianos sigue aumentando cada vez más en este mundo, porque pues la esperanza de vida, la expectativa de vida ha crecido, ¿cierto? Ya las personas no mueren a una edad promedio, no sé, los 40, 50, sino que la esperanza de vida ya llega a los 70, 80, y cada vez el número de ancianos crece. Y lamentablemente, una de las poblaciones que más sufren temas de soledad son ellos. Y ellos a veces no tienen un lugar real en la familia moderna. Muchas veces estas personas, los ancianos o nuestros ancianos, porque yo creo que aquí todos tenemos ancianos en nuestras familias que conocemos o tal vez incluso hasta nuestros padres, a veces a ellos, o si tienen su casa propia, los dejamos muy solos en sus casas. O también, si no tienen casas, algunos hijos los ponen en ancianatos, ¿no? O en lugares de cuidado, de reposo. O incluso, si viven con nosotros, viviendo con nosotros, también los aislamos mucho. Entonces, son personas de las que se sienten muy solas. Y incluso podríamos pensar aquí en nuestra congregación, ¿verdad? Y si hay una persona mayor, o incluso joven, porque también los jóvenes sufren a veces de estos temas de soledad, los preadolescentes, los adolescentes, porque se sienten incomprendidos, o bueno, realmente la soledad no tiene rango de edad, pero digamos que estas dos edades son las que más tienen esa problemática. Pero más allá, si tú eres adolescente, preadolescente o un anciano o una persona en cualquier edad, podemos identificarnos con lo que dice Salmo 71:9. Dice, no me rechaces cuando llegue a viejo. Bueno, ahí está hablando de la vejez. No me abandones cuando me falten las fuerzas. Le está diciendo esto a Dios. Qué lindo, ¿no? ¿Cómo se expresan eso? Y en esos momentos, hermanos, entonces podemos y debemos expresar más de una respuesta. Recuerden que al comienzo les dije que si había solo una respuesta aceptable, que era la respuesta positiva. Y les dije que está bien esa respuesta, pero no es la única. Hay más de una respuesta también. Y los creyentes de la antigüedad respondían de un modo según la etapa de la vida en la que se encontraban. Recuerden la metáfora que les hice del barco. Entonces, si había una etapa en la que en nuestras vidas hay normalidad, hay tormenta o hay una vuelta a la calma, una vuelta a la normalidad, ¿cierto? Y los creyentes anteriormente también respondían así. Y me estoy refiriendo más a los del Antiguo Testamento. Ellos respondían de acuerdo a las diferentes etapas en las que estaban viviendo. Y habían respuestas de acuerdo a cada una de esas. Por ejemplo, el Salmo 103 es una respuesta de cuando la vida va normal, cuando Dios está bendiciendo nuestras vidas. Y es un salmo lindo. Yo creo que acá varios lo hemos leído, lo hemos orado, meditamos en él. Y es un salmo hermoso en el cual expresamos este agradecimiento y tanta felicidad por las bondades, por las misericordias y tantas bendiciones que nos da el Señor. Y los israelitas tenían estas características. Entonces, hay otros salmos que vamos a ir ahorita ya para ir terminando, donde también incluso en los momentos de tormenta, ellos expresan también a Dios una respuesta que va en relación a ese momento de tristeza. Y entonces viene esta afirmación, está bien estar tristes. Y acá quiero leer lo que dice la diapositiva ahí. Dice, la principal diferencia con nosotros hoy es que solo tenemos una respuesta para todas las estaciones de la vida. Es la respuesta positiva a la que les decía hace un momento. No sabemos muy bien cómo expresar nuestra tristeza. No tenemos espacio para nuestras experiencias negativas en la iglesia. O el espacio es muy reducido, es muy mínimo, es muy poco. Tendemos a pensar que debemos llevar la misma máscara para todas las ocasiones. Y tememos que si respondemos de forma negativa, nos estaremos alejando de Dios. No lo estamos adorando. Pero los salmos nos muestran lo contrario. ¿Ven?
Y está bien que nuestras respuestas cambien de acuerdo a la etapa de la vida en que nos encontremos. Si estamos viviendo una etapa de normalidad, bueno, nuestras respuestas van a ser de agradecimiento, el Salmo 103 que les decía. Si estamos viviendo una etapa de tormenta, de dificultad, de soledad, de tristeza, de luto, de lamento, de calamidad, pues también nuestra respuesta va a cambiar. Y así sucesivamente. Y es importante que, como lo dice ahí la siguiente imagen, nuestras estaciones o etapas cambian, al igual que nuestras respuestas. Pero Dios sigue siendo nuestro Dios. Él es nuestro Dios, no solo cuando estamos bien, sino también cuando no estamos bien. Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Y Él sigue estando presto a nuestro clamor, a nuestro sufrimiento, pero también cuando hay celebración, cuando hay gozo, cuando hay alegría, cuando hay bendición, cuando hay abundancia. Él sigue siendo Dios. Y eso es algo asombroso. Y siempre podemos acudir a Él en esos tiempos de acción de gracia, de estabilidad, y también en los tiempos en que tenemos lamento, tristeza, soledad y estas emociones que por lo general llamamos negativas. Conclusiones y aplicaciones, hermanos, para ir ya terminando. En este punto es bueno o es útil que repasemos entonces las 3 etapas de la vida que mencionamos al comienzo. Y lo vamos a ver así de forma muy rápida en el Salmo 30. Si quieren anotar las citas o quieren ir y leerlo ahí en sus Biblias, si lo tienen ahí, no hay problema. Miremos en el Salmo 30 cómo se expresan esas 3 etapas que yo les decía. Salmo 30. Entonces, miremos ahí versículos 6 y 7a, la primera parte del 7. Acá hay una etapa de normalidad, que es la primera etapa del salmista. Dice Salmo 36, 7a. En cuanto a mí, en mi prosperidad dije, jamás seré conmovido. Oh Señor, con tu favor has hecho que mi monte permanezca fuerte. Entonces aquí hay una etapa de normalidad, prosperidad, las cosas van bien para el salmista. Luego, ahí inmediatamente, en el versículo 7b, hay un cambio. Y es la segunda etapa, que es la de tormenta. Dice, tú escondiste tu rostro, fui conturbado. Vamos a leer hasta el 10. A ti, oh Señor, clamé, y al Señor dirigí mi súplica. ¿Qué provecho hay en mi sangre, si desciendo al sepulcro? ¿Acaso te alabará el polvo? ¿Anunciará tu fidelidad? Escucha, oh Señor, y ten piedad de mí. Oh Señor, sé tú mi ayuda. Aquí ya hay un giro drástico en el salmista. En un momento dice, yo estoy bien, o sea, en mi prosperidad, pero luego hace ese giro. Señor, tú escondiste tu rostro, fui conturbado, a ti clamé y dirigí mi súplica. Y le dice en el 10, escúchame, Señor, ten piedad de mí, sé tú mi ayuda. Hay un momento de angustia, de calamidad, de tristeza en el salmista. Pero luego vuelve otra vez a la normalidad, que es la tercera etapa en el salmista, y lo leemos ahí en el versículo 11. Mira lo que dice. Tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi ropa de luto y me has ceñido de alegría. ¿Ven cómo ven ese giro, esas 3 etapas en el salmista? Y hay una respuesta para cada una. En la primera dice, Señor, en mi prosperidad yo dije, wow, tú estás ahí, Señor. Tú me has hecho que mi monte permanezca fuerte. Pero luego viene el lamento, la tormenta, la calamidad. Le dice, tú escondiste tu rostro, Señor, a ti clamé, por favor, ayúdame, ten piedad de mí. Y ya después, una vuelta a la normalidad. Tú, Señor, cambiaste mi lamento en danza. Ese pasaje que tanto decimos nosotros, pero miren el contexto en el que ocurre. Y has desatado mi ropa de luto y me has ceñido de alegría. Entonces, aquí vemos con este ejemplo práctico en el Salmo 30 cómo ocurre estas transiciones en cada etapa. Y
Si nos encontramos en alguna de ellas hoy, es bueno que reflexionemos en esto. ¿En qué etapa te encuentras hoy? ¿En la etapa de la normalidad, de la tormenta o tal vez de la vuelta a la calma? Acabaste de pasar una tormenta hace poco, acabaste de sufrir una situación difícil. Y si alguno de nosotros nos encontramos en una etapa de tormenta, es importante que nos animemos. Y cuando estamos pasando por un sufrimiento, algunos de nosotros, por lo general, nuestra reacción, como les decía, se nos ha a veces como condicionado, como hasta de una forma inconsciente, que siempre deberíamos responder bien, de forma positiva. Pero ya hemos visto en estos salmos de lamento que no necesariamente eso ocurre. Podemos reaccionar con nuestras emociones, con nuestro corazón, con nuestra mirada en el Señor, siempre, claramente, según la situación o la etapa en la que nos encontremos. Ya por último, me gustaría compartir algunas aplicaciones prácticas que nos ayuden en estos momentos que estemos pasando, en la tormenta principalmente, que es en lo que quiero enfocarlo. Y ahí las puse en pantalla. Si, por ejemplo, la tristeza entra en tu hogar, establece una rutina familiar de oración, donde cada uno de los miembros comparta sus cargas. Incluir ahí un pasaje del día o una oración por cada necesidad. Es bueno que empecemos a tomar esos hábitos. El hablar también es muy importante, eso nos libera de todas estas cargas. Si estás atravesando un luto o hay una situación de pérdida así dentro de la comunidad de fe, es importante que no nos aislemos de los hermanos. Busquemos ayuda de un líder de la iglesia, de una persona madura en la fe, de una persona que le tengamos confianza, tengamos más cercanía y participemos. Yo coloqué ahí como en una especie de un grupo de duelo. ¿Por qué no formar un grupo en la iglesia donde personas que estén pasando por una pérdida, por un momento así, o estén sufriendo una calamidad, una situación, se junten esas personas con la guía de un líder y puedan ahí animarse mutuamente, puedan expresar sus emociones? Eso ayudaría. Otro punto que coloqué ahí es que en la iglesia es común sentir que uno tiene que tener todo bajo control, y no solo en la iglesia, para nosotros como individuos. Si experimentas tristeza o depresión, únete una vez más a un grupo pequeño de apoyo o a un ministerio que sea de interés personal, o que por medio podamos servir por medio de ese ministerio podamos servir con los dones que Dios nos ha dado. La comunidad brindará un espacio seguro para compartir tus luchas, mientras que el compañerismo te recordará que no estás solo en tus batallas. Yo creo que acá lo hemos vivido algunas veces. En los grupos de AMA, he escuchado que a veces se reúnen, expresan sus cargas, sus luchas, y hay un apoyo, y hay un desahogo, y es muy bonito ese momento, y hay una oración comunitaria, y eso es importante hacerlo. Y así que pueda ocurrir con los demás ministerios, el ministerio de servicio, si se logra conformar el ministerio de niños, el de evangelismo, cualquiera sean los otros ministerios que Dios permita seguir estableciendo acá, y los que ya están, pues que podamos tener eso como práctica, que un espacio en nuestras reuniones en esos ministerios sea para esto, para compartir las cargas, las luchas, para hablar, para desahogarnos. No todo tiene que ser iglesia, no todo tiene que ser la agenda, el cronograma, la enseñanza bíblica. Y no estoy diciendo que no se haga, claro, eso se debe hacer, hay que mantenerlo. Pero además de eso, brindemos un espacio para hablar, para compartir, para expresar estas cosas. A veces hay personas que están acá, o incluso líderes de un ministerio o responsables de un ministerio, como se le quiera llamar, que están rodeados de muchas personas, pero están muy solos. Y acá incluso nosotros mismos podemos estar rodeados de esta comunidad, de este grupo que estamos acá, pero estamos muy solos. Y por último, cuando sientas tristeza o soledad en casa, intenta establecer una rutina diaria de oración. La oración, como lo ha enseñado acá el pastor y como lo hemos hablado en otros momentos, es vital, es clave. Dedicar al menos 15 minutos, no debería ser 15, debería ser más. Ahí el tiempo, yo pongo ahí 15 como mínimo, pero puede ser más tiempo, media hora, una hora, 2 horas, no sé.
Dedicar un tiempo a leer los salmos que hablen sobre el consuelo, que puede proporcionarte una perspectiva nueva sobre tus dificultades. Estos salmos que les compartí nos pueden ayudar. Y además, como yo les decía también la vez pasada, escribir en un diario, en un cuaderno, esas respuestas de Dios a nuestras oraciones, o escribirle a Dios o desahogarnos, eso nos ayudará. Y esto nos ayuda a externalizar nuestros sentimientos y cómo Dios trabaja en medio de estas luchas. Entonces, hermanos, está bien a veces estar triste. Y como yo les he dicho, lo importante es, como les mostré en las 3 etapas, la normalidad, la tormenta y la vuelta a la calma. Y cuando vuelve la calma después de la tormenta, recordemos que es por la misericordia y la providencia de Dios, que es su gracia, que es su Espíritu Santo consolándonos, que es su palabra, que es los hermanos en la iglesia que Dios utiliza para ayudarnos en ese proceso. Y es importante que dejemos que Dios obre y dejarnos usar, y que le pidamos mucho a Dios. 2 cosas para ya terminar: que Dios nos ayude a ser más espontáneos en nuestras emociones, en nuestras cargas, en nuestras luchas, en nuestros sentimientos, aquí como iglesia y en los grupos que tenemos. Y 2, que busquemos, hermanos, realmente nosotros tener más apoyo, tener, como lo leímos ahí, esa compasión, que Dios despierte más compasión en nosotros para ayudar a los hermanos, porque a veces somos muy indiferentes ante las necesidades, y yo me incluyo como primero, porque no soy el mejor ejemplo, tristemente, pero que Dios nos ayude a ir cambiando eso, para dejar como esa frialdad o esa indiferencia ante las cargas y las luchas de nuestros hermanos. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte, Señor, por tu bendita palabra, Dios. Gracias, Padre, porque en ella nos muestras, Dios, cómo podemos enfrentar estas situaciones de tristeza, de carga, de lucha, de duelo, de sufrimiento, de soledad, de angustia, Dios, de aflicción, de lamento, por cómo nos estamos nosotros sintiendo, por cómo estamos atravesando la vida, Señor. No sé en qué etapa nos encontremos aquí de manera individual cada uno, Señor. No sé si tal vez algunos están regresando o volviendo a la calma después de una tormenta, después de un momento de duelo, de tristeza, de lucha. No sé si aquí hay personas que están en un momento de normalidad, de tranquilidad, donde las cosas por ahora van bien, están estables. O no sé si aquí hay hermanos, Señor, que a hoy, en este instante, están en un momento de tormenta, Dios. Pero cualquiera sea el momento en el que nos encontremos, Señor, yo te ruego, Dios, que nos ayudes tanto de forma personal a cada uno, como iglesia de forma comunitaria, Dios, a que busquemos cambiar la manera en que reaccionamos ante estos eventos, Dios. Que no siempre pensemos en reacciones positivas. Podemos tenerlas cuando las cosas van bien, claro que sí, pero que también extendamos esto a los momentos en que hay tormenta y hay lucha y hay dificultad. Y que esas respuestas, Dios, de acuerdo a estos salmos que veíamos, podamos nosotros usarlos como ese medio de gracia para poder expresar y soltar todo esto, Señor. Y luego, Señor, teniendo nuestra mirada puesta en ti, con una intimidad, Señor, en la que podamos crecer en medio de esa situación, volver a la normalidad, volver a la calma, Dios. Y así, Dios, la gloria sea tuya, porque en la tormenta, en la normalidad y en volver otra vez a la calma, tú sigues siendo Dios, como lo dije hace un momento. Tú sigues estando ahí siempre, Señor, cuando estamos bien y cuando no lo estamos. Y tu presencia siempre está acompañándonos todos los días de nuestra vida, Señor. No solamente cuando cumplimos el mandato de predicar el Evangelio, sino también a través de tu Espíritu Santo, de forma permanente tú estás morando allí, Señor, en nosotros, y estás con nosotros. Yo te ruego, Dios, que podamos como iglesia y como individuos trabajar mejor en esto, y luego, Señor, poder de esa forma glorificarte, que cuando pasemos un momento de tormenta, darte la gloria, que cuando estemos en un